Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de capacitaciones que iniciamos en alianza con el Tribunal Supremo de Elecciones. Agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo y por participar acá con nosotros. Contarles que hoy nos acompaña la señora Ileana Aguilar Olivares, que es directora del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. Y la señora Led Bolaños Barquero, quien es la facilitadora que nos va a presentar hoy el tema de las generalidades del proceso electoral costarricense en sus 3 etapas. También nos acompaña el señor Belisario Solano Solano, presidente de la Junta Directiva, quien en breve les va a dar unas palabras, un saludo y unas palabras de bienvenida. Además, solicitarles que las preguntas que puedan tener las vayan generando en el espacio del chat, esto para poder generarlas al final de esta capacitación. Entonces, le doy la palabra a la señora Ileana Aguilar Olivares, directora del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder saludarlas en esta tarde, aunque sea después de un temblorcito, ¿verdad? Que nos movió a todos. Pero nosotros estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes desde el Tribunal Supremo de Elecciones y desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Desde el mes de marzo empezamos a hacer contactos con Maritza Hernández, la directora ejecutiva, y con Andrea Gutiérrez, y a través de ellas establecimos un plan de trabajo para brindarle a todas las personas agremiadas del colegio una capacitación básica, pero necesaria sobre el sistema electoral y algunos aspectos que son relevantes de cara a las elecciones del mes de febrero. Entonces tomamos la decisión de programar 3 actividades a las cuales todos y todas están invitados. La primera es el día de hoy, que es, como lo acaba de decir el compañero, generalidades del proceso electoral, y será dictada por Arlet Bolaños. La segunda es el próximo 25 de agosto y se refiere al tema de combate a la desinformación, que es un tema que nos preocupa mucho, no solo en el ámbito electoral, sino en todos los aspectos de la vida política y social del país, pero nos interesa un poquito reflexionar sobre eso y cómo juntos podemos avanzar y qué herramientas podemos utilizar para combatir esa desinformación y para la vivencia de valores democráticos en el marco también de las redes sociales. Y la tercera actividad sería creo que en septiembre, en octubre, y es sobre la regulación de la propaganda electoral en nuestro país. Nosotros, cuando conversábamos con las compañeras del colegio, llegamos al convencimiento de que son temas relevantes para todos, para todas las personas agremiadas. Esperamos que sea de utilidad. Estamos muy contentos de esta alianza. Don Belisario, muchas gracias también por la oportunidad. Y quedamos a la orden, no solo las personas que están exponiendo, sino de parte del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, ya sea para ampliar algún tema o para programar alguna actividad adicional posterior a esto, pues quedamos a la orden. Creemos que esto es una alianza que es ganar-ganar y estamos muy satisfechas de parte del tribunal y del instituto propiamente. Así que buenas tardes y esperamos que todo este ciclo sea de gran provecho para todos. Muchas gracias, doña Ileana Aguilar, directora del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Le doy la palabra entonces al señor Belisario Solano Solano, presidente del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. Don Belisario. Sí, muchísimas gracias, Alan, y un gusto a los representantes y a las representantes del Tribunal Supremo de Elecciones y principalmente al Instituto, al IFED, que nos une pues una excelente relación entre el Colegio de Periodistas y Profesionales y Comunicación.
Y qué bueno tenerlos en este proceso de capacitación, en este proceso de inducción de cara al próximo proceso electoral que va a vivir Costa Rica para elegir al nuevo presidente, vicepresidentes y diputados, y en donde la prensa tiene un papel protagónico e importante. Y entonces conocer cuál va a ser el abordaje, conocer la forma en que hay que trabajar de manera coordinada por parte de los comunicadores con el Tribunal Supremo de Elecciones es fundamental. Y qué mejor que la capacitación. El Colper se siente sumamente agradecido con el IFET. Les externamos nuestro cariño y nuestro apoyo a todo este tipo de gestiones que se están haciendo en beneficio de que nuestros comunicadores y nuestros agremiados y agremiadas tengan los instrumentos y los insumos necesarios para una adecuada comunicación de todo lo que va a ocurrir dentro del proceso electoral. Así es que sean todas y todos bienvenidos a esta actividad. No quiero quitarles mucho tiempo para que podamos aprovechar realmente el conocimiento que nos traen las expertas y expertos de estas 3 ciclos de trabajo que vamos a tener, don Alan. Así es que muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, don Belisario. Nada más recordarles la solicitud, por favor, poner su nombre en el espacio del chat y también generar las consultas en ese mismo espacio para ser atendidas al final de esta capacitación. Recibimos entonces a la señora Arlette Bolaños Barquero, quien nos presentará hoy el tema sobre las generalidades del proceso electoral costarricense en sus 3 etapas, que son la preparatoria, la constitutiva y la declarativa. Entonces, doña Arlette, el escenario soy yo. Bienvenida. Gracias, buenas tardes, señoras periodistas, señores periodistas. Espero que estén bien y que sea del agrado y que se nos pase entretenido el rato. Bueno, voy a compartir la presentación. Es mejor que vean la presentación a que me vean a mí. Así que, un momento. No sé si la pueden ver. Ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre generalidades relacionadas con los procesos electorales que organiza el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y por qué se pone organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones? Porque hay procesos que organizan los partidos políticos o los colegios profesionales, por ejemplo, ¿verdad? En esos no le corresponde al tribunal tener alguna incursión en la administración propiamente de los procesos. Así que vamos a limitarnos a lo que el tribunal organiza y administra. Es importante remontarnos a la creación del Tribunal Supremo de Elecciones como lo conocemos hoy, ¿verdad? Porque antes existía, pues sí existía organismo electoral, pero como lo conocemos hoy, fue desde la Constitución Política de 1949 que nos rige a la fecha. En los artículos 9 y 99 es donde se establece la competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones. En el 9 se hizo una reforma en 1975 para agregar como un poder más del Estado costarricense. En el primer párrafo nos habla de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, y luego viene un segundo párrafo que fue adicionado, que habla del Tribunal Supremo de Elecciones y le da el rango e independencia de los poderes del Estado. Y tanto en este artículo como en el 99 y en el Código Electoral se establece que va a ser con un cargo en la materia electoral en forma independiente, exclusiva, la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, y que goza de independencia en el cometido y que del tribunal dependen los demás organismos electorales. Los actos relativos al sufragio no podemos limitarlos solo a la votación, al día de las elecciones, sino que implican toda la parte preparativa previa para poder llevar a cabo una elección, desde las convenciones y asambleas de partidos políticos hasta las etapas que le corresponden al Tribunal Electoral,
Y después de la elección, bueno, en caso de una segunda vuelta, por supuesto que también es un acto relativo al sufragio, y también la garantía de las personas electas de mantenerse en sus cargos y ejercer las funciones para las que fueron electas. Entonces, realmente el tribunal no solo organiza el día de las elecciones, sino que tiene una atribución electoral permanente. Vamos a ver rápidamente, nada más para enfocarnos en qué parte está la organización y en qué parte corresponde a una instancia superior. El tribunal se desempeña en 5 dimensiones. La jurisdicción electoral, que es cuando dicta justicia, está regulada en el Código Electoral a partir del artículo 219, en el título 5. Es el Tribunal Supremo de Elecciones resolviendo todos los procesos jurisdiccionales que tienen que ver con los asuntos electorales únicamente. Luego está la administración electoral, es la que organiza y administra el proceso electoral en las etapas que veremos, y es una instancia administrativa electoral, es decir, lo que la administración resuelva tiene recurso de apelación ante el tribunal, y lo que el tribunal resuelva es asunto jurisdiccional de última instancia. La administración registral civil, todos conocemos, los actos y hechos civiles de las personas son registrados allí, es instancia administrativa puramente. Luego está la promoción y formación de cultura democrática, es principalmente el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que es el brazo académico del Tribunal Supremo de Elecciones, que fue creado con el Código Electoral de 2009, que es el que nos rige actualmente. Y por último, es una administración ordinaria como cualquiera otra, que tiene contrataciones de personal, que hace contratación administrativa y que tiene que funcionar como cualquier administración del Estado. Entonces, a partir de estas dimensiones podemos tener más claras las funciones constitucionales del Tribunal Supremo de Elecciones. Están específicamente en el artículo 102 del Código, perdón, de la Constitución Política, y refieren a temas electorales puramente. La primera, convocar elecciones populares, es una obligación constitucional que se la dieron al Tribunal Supremo de Elecciones. La segunda, nombrar integrantes de las juntas electorales. Las juntas electorales son las juntas cantonales y las juntas receptoras de votos que se conforman para cada proceso electoral electivo. Más adelante vamos a ver las diferencias. Interpretar exclusivamente disposiciones en materia electoral es su competencia exclusiva a nivel nacional. Incluso cuando la Asamblea Legislativa propone o tiene proyectos en su estudio relacionados con la materia electoral, obligatoriamente por el artículo 97 constitucional debe consultar al Tribunal Supremo de Elecciones, y solo se puede apartar de lo que el tribunal señala con una mayoría calificada. Conocer resoluciones de registro civil, electoral y las juntas electorales en alzada. Investigar denuncias sobre parcialidad política, esto es la beligerancia política que conocemos, que es una prohibición de participación o de parcialidad política que pesa sobre las personas funcionarias de la administración pública de todos los niveles, incluyendo los poderes del Estado. Luego está el dictar con respecto a la fuerza pública medidas para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones y garantías de libertad irrestricta. Esto es, no que el tribunal se vuelve jefe de la fuerza pública y los tiene que sancionar y que la gente que está en contra le puede llevar quejas al tribunal. No, eso sigue siendo función del Ejecutivo. Pero en este caso el tribunal, una vez que se da la convocatoria a elecciones, no sé si recuerdan, en el acto solemne de convocatoria a elecciones, se hace un traspaso de la bandera de Costa Rica del jefe de la fuerza pública al jefe o al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, significa que siempre que se va a necesitar de la fuerza pública, tiene que estar disponible para que puedan desarrollarse libremente cualquiera de las actividades electorales. Esto es que si en caso de que haya
programado, por ejemplo, un partido de fútbol en algún distrito del país o en algún cantón del país, normalmente sabemos que los partidos de fútbol pueden provocar alguna que otra problema de algún pleito o alguna bronca futbolera. Entonces, si en ese mismo día se haya autorizado una plaza pública o una reunión pública de algún partido político y también se presentan discrepancias en ese momento con necesidad de la fuerza pública, va a prevalecer, porque el tribunal así lo ordena, atender el proceso, lo que tiene que ver con lo electoral y no lo futbolístico, a modo de ejemplo. Efectuar el escrutinio definitivo. Esta es una función constitucional que se refuerza en el artículo 197 del Código Electoral, que le corresponde al tribunal en última instancia, que son las magistradas y magistrados que lo integran. Hacer la declaratoria definitiva de la elección de presidente, vicepresidentes de la República, diputaciones e integrantes de las municipalidades y representantes a la Asamblea Constituyente en caso de que se imponga o se tenga que dar una Asamblea Constituyente. Organizar, dirigir y fiscalizar los procesos de referéndum. Esta fue adicionada en el año 2002-2005. Realmente un país de tanta trayectoria democrática y tantos años que no tuviera procesos de referéndum, pues era una deuda pendiente que al final, por una acción de inconstitucionalidad, se regula en una ley por parte de la Asamblea Legislativa, y entonces ya se pueden efectuar esos procesos de referéndum, que a la fecha solo se ha dado uno en el 2007. Además, las atribuciones del tribunal también están más detalladas aún, y ahí incluye las administrativas en el artículo 12 del Código Electoral. En el primer inciso señala que es organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio y las demás funciones que asignen la Constitución y las leyes. Para ese fin, podrá dictar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones de conformidad con la ley. ¿Qué significa esto? Que lo que el tribunal diga en materia electoral es vinculante obligatoriamente, que no hay una forma de desobedecer, porque entonces se caería también en el delito penal de desobediencia a la autoridad. Entonces, ¿cómo se pronuncia el tribunal en materia electoral? A través de reglamentos, de acuerdos en sus sesiones y en las resoluciones que dicta en la materia electoral propiamente. Esto, y lo señalo y lo subrayo constantemente, porque las otras materias de administración electoral y registral civil no tienen ese rango ni esa vinculancia o vinculatoriedad que sí tiene la materia electoral, porque lo hace en vía administrativa. Entonces puede ser discutido o recurrido en diferentes instancias del Poder Judicial, ¿verdad? Excepto la materia electoral. La integración del Tribunal Supremo de Elecciones es importante tenerla. No sé si pueden ver la fotografía que está allí, la imagen de quienes están en este momento integrando el tribunal en razón de la elección presidencial o la elección nacional. Esta integración está determinada en el artículo 99 de la Constitución Política y refiere a 3 magistraturas en propiedad y 6 suplentes. Y todos ellos y ellas son jueces y juezas de la República. Son nombrados por 6 años con posibilidad de reelección. Cada 2 años se renueva para efectos de que el tribunal siempre tenga pues sus integrantes permanentes. En el caso de las elecciones nacionales, 1 año antes y 6 meses después, establece la Constitución Política que tiene que integrarse con 2 personas más, porque el trabajo se duplica, se triplica incluso. Entonces, pues la Constitución da esa posibilidad, y esas 2 personas que se integran provienen de la lista de suplentes. Luego, en el caso de las elecciones municipales, son 6 meses antes y 3 después que corresponde esa integración de 5. Si bien son más complejas las elecciones municipales que las nacionales,
el constituyente pensó y optó por darle un año antes y 6 meses después a estas nacionales. Así que en este momento está integrado por don Luis Antonio Sobrado, que es el magistrado presidente, doña Eugenia Zamora, la magistrada vicepresidenta, don Max Esquivel, que es otro magistrado propietario del Pleno, y los 2 suplentes que se integran, ¿verdad?, a este grupo de manera propietaria en este periodo de 1 año y medio son doña Luz Retana Chinchilla y el magistrado Hugo Picado León. La Corte Suprema de Justicia es la que nombra a los magistrados y magistradas porque es la que puede ofrecer mayor garantía de independencia de los partidos políticos y además también designa a las personas suplentes. Y también ante ella tienen que buscar la reelección cuando así les interese. Es importante tener en cuenta, disculpen, las características del sistema electoral. Todos las conocemos desde que nos dan cívica en el colegio y en la escuela, por la universidad de vez en cuando tenemos la posibilidad de los cursos relacionados, pero sabemos que la estabilidad política del país es civilista, democrática, hay libertad de prensa, que lo digan ustedes, hay derecho a la información veraz, libertad de pensamiento, derecho de asociación, de reunión y de elegir libremente también a nuestras autoridades. El sistema de elección democrática está fundamentado especialmente en elecciones alternas que tienen las personas la posibilidad de hacerlo a través de partidos políticos, esa participación para optar por candidaturas y lograr esa elección, ya sea el sufragio pasivo, que es el derecho a ser electas, o el sufragio activo, que es el derecho a votar. Tiene reconocimiento internacional, de hecho, cada vez que hay una elección en Costa Rica hay mucha observación internacional para tomar ejemplo, más que para vigilar que las cosas sucedan bien. Es uno de los sistemas más depurados de América Latina. No es perfecto como toda democracia, pero sí tiene esa posibilidad como democracia de ser perfectible. Entonces, es importante siempre tener en cuenta y estarle recalcando esto a la población constantemente, porque a veces se pierde la perspectiva y por asuntos que quizás no gustan o afectan al país, se cuestiona la democracia. Entonces hay que hacer esa diferencia importante que tenemos que cuidar. Las características del sistema electoral, bueno, tiene el órgano constitucional electoral especializado, independiente y no conformado por partidos políticos. Se denomina Tribunal Supremo de Elecciones, se le conoce TSE. ¿Por qué es tan reiterativo esto de que no es conformado por partidos políticos? Porque a diferencia de otros países, en Costa Rica los partidos políticos no tienen injerencia en las decisiones, ni en el desarrollo, ni en el desempeño, ni en las funciones del TSE, sino que es totalmente independiente y especializado. Y es un tribunal de legalidad. Hay un régimen de partidos políticos, gozamos de sufragio universal, directo, secreto, obligatorio. Tenemos un padrón electoral permanente que alimenta al padrón registro con fotografía que se lo ha utilizado en las elecciones. Este padrón es una joya que tenemos que cuidar y exhibir, porque es automático desde que la persona nace hasta que fallece, su trascendencia, su trayectoria por ese padrón electoral de manera prácticamente automática. Tenemos un documento de identidad que se utiliza para todas las funciones y requerimientos que se necesitan a nivel nacional. Es la cédula de identidad y es el único documento posible para ejercer el sufragio. Ninguno otro va a ser admitido. Ahora sí, entramos un poco en la organización del proceso electoral, electivo y consultivo. Son 2 tipos de procesos electorales.
que organiza el Tribunal Supremo de Elecciones. Electivo, que es el que donde se eligen candidaturas, ya sean a nivel nacional, presidencia, vicepresidencia, diputaciones, o a nivel municipal, todos los cargos municipales que conocemos. Y también organiza procesos electorales consultivos, como el referéndum, por ejemplo, o los plebiscitos para designar cabeceras de cantón, como el que ocurrió en Río Cuarto hace poco. ¿Cómo nace esta organización de procesos electorales? Bueno, en el mismo artículo 9 de la Constitución Política. Y se establecen las características del gobierno de la República, donde está claramente señaladas que es representativo y participativo. Representativo, sí, elegimos a nuestros representantes, por eso les llaman mandatarios, porque les damos el mandato y la representación nuestra para que tomen las decisiones, porque votamos por ellos, entonces nos representan. Y es participativo porque permite esa posibilidad de procesos consultivos también. Alternativo y responsable. La alternancia es indispensable en un proceso electoral puro y democrático como el que tenemos acá en Costa Rica. Ninguno de los poderes puede delegar funciones, ya lo sabemos, y el Tribunal Supremo de Elecciones actúa independientemente de los otros tres poderes. El proceso electoral propiamente, bueno, digamos que para entender ese flujo de actos, podemos verlo como un medio y garantía del ejercicio libre de la función electoral y de la autenticidad de sus resultados. También se presenta como una secuencia de actos que están regulados por la ley y tienen como fin o como objetivo preparar, ejecutar y controlar, así como valorar la función electoral. Y también hacer una declaratoria y una publicación de los resultados que son vinculantes. Y hay una máxima que siempre va a prevalecer y rige nuestra actividad y funciones, que es siempre reglas claras y resultados inciertos. El día que sepamos cómo va a resolverse o a terminar una elección, pues ahí se nos acabó la democracia y la libertad del sufragio. La normativa aplicable para los procesos electorales es importante tenerla a mano e incluso está disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones y si gustan igual se las podemos hacer llegar. Es la Constitución Política, el Código Electoral del año 2009, que es el que nos rige a partir del 2 de septiembre de ese año. Decretos siempre van a aplicarse reglamentos como el del ejercicio del sufragio en centros penitenciarios, el de inscripción y realización de encuestas y sondeos de opinión, el reglamento para la observación de procesos electorales y consultivos, para la ejecución de mensajes navideños de los candidatos a la presidencia, para la inscripción de candidaturas y sorteo y en la posición de los partidos en las papeletas, para la autorización de los locales para que los partidos políticos ahí desarrollen sus clubes y actividades, el reglamento de auxiliares electorales y de encargados de centros de votación, agentes electorales indispensables en el proceso, para el ejercicio del voto, en los centros, en el voto en el extranjero, es el 4 del 2013, y para autorizar también la actividad en sitios públicos, así como la fiscalización de procesos electivos y consultivos. Entonces, esos son un montón de reglamentos realmente, pero todos dictados por el Tribunal Supremo de Elecciones de obligación, de aplicación obligatoria. Y además, para cada elección, el tribunal también ha dictado manuales instructivos y directrices. Y para cada dirección exclusiva, dicta el decreto de la División Territorial Electoral, que es la que divide en distritos administrativos el país, a partir de la División Territorial Administrativa. Y también el reglamento para el ejercicio del sufragio en la elección nacional del 6 de febrero del 2022. El Código Electoral exige que para cada elección
se dicte, si mal no recuerdo, en el artículo 169, se dicte un reglamento 6 meses antes de la elección. En este caso va a ser el 6/2021, que el tribunal acaba de acordarlo, está fresquito saliendo del horno en la sesión del día de ayer. Aún no ha sido publicado en la Gaceta. A partir de allí es cuando de esa publicación es su vigencia. Y va a regular todos los trámites y toda la parte administrativa, papeletas, demás, todo el ejercicio del día de la jornada electoral para el ejercicio del sufragio del 6 de febrero del 2022. También a partir del 6 de octubre del 2021, ya se convoca a elecciones. El tribunal dicta un decreto de convocatoria a elecciones porque la ley establece que tiene que convocarse a elecciones 4 meses antes de su celebración. Entonces siempre va a ser el primer domingo de octubre, que son 4 meses antes del primer domingo de febrero que corresponde la elección. Y también dicta un cronograma electoral. Este fue dictado desde enero de este año y rige cada una de las actividades del proceso electoral y que se tienen que ir cumpliendo en el tiempo establecido, tanto en la ley como en la Constitución política. También ahora, a raíz de esta pandemia que nos agobia, se dictarán lineamientos sanitarios y protocolos de bioseguridad para efectos de cumplir con todas las regulaciones electorales y del Ministerio de Salud, en este caso para el proceso electoral. Es importante tener en cuenta principios electorales que rigen la materia electoral y en los cuales el tribunal se ha basado para tomar decisiones a lo largo de las etapas. El principio pro participación, su palabra lo dice, es a favor de la participación ciudadana. Entonces, siempre cualquier interpretación, el tribunal la va a hacer favorable a esa participación ciudadana. El principio democrático, lo hemos repasado en lo que llevamos de la charla hasta el momento. El principio de soberanía popular, esto es que el pueblo manda, la gente, quienes votan, las personas votantes, electores son todos los que están en el padrón, pero las personas votantes son las que deciden, esa es la soberanía del pueblo. Luego el principio favor libertatis, lo conocemos en latín, muchos de los términos jurídicos son latinos, en latín, pero significa que hay que estar a favor de la libertad del sufragio siempre. Y de la mano con este principio está el de no falseamiento de la voluntad popular, que significa que no hay forma de impedir legalmente la voluntad de cada persona votante, que cada persona pueda ejercer su voto de manera libre y sin ninguna presión ni imposición para escoger alguna de las tendencias o partidos participantes en una elección. De la mano de este principio de no falseamiento de la voluntad popular o electoral de las personas está el principio de conservación del acto electoral, es decir, que tiene que darse una causal de nulidad muy fuerte para que no se conserve el acto electoral, es decir, la validez de una elección, de una papeleta o de una votación de una mesa electoral. Y aquí podemos recordar 2 ejemplos tristes en las que el tribunal tuvo que anular la elección de unas mesas de votación. La primera fue en el año 2011 para una elección municipal en la que a las personas indígenas, en una mesa que era principalmente de personas indígenas, les dieron ropa y comida luego de pasar muchos días caminando por la montaña para acercarse a votar. Un partido político les ofreció toda esta posibilidad de sentirse mejor luego de esa caminata a condición de que votaran por ese partido. Y se logró comprobar y el tribunal debió anular toda
la votación de esa junta receptora, porque el voto es secreto, entonces no se sabía cuál papeleta fue la que se dio el falseamiento de la voluntad popular. Lamentablemente, pues se anula toda la votación. Igual ocurrió hace poco en la elección municipal anterior, que en un hogar de larga estancia, como conocemos a los hogares de ancianidad, también se falseó la voluntad de un grupo de votantes para que todos votaran a favor de un mismo partido político. Se logró comprobar y el tribunal debió anular esa elección. Ahí no pudo prevalecer el principio de conservación del acto electoral porque fue muy grosera esa violación que se dio. Luego el principio de seguridad jurídica, el saber a qué atenerse, lo que hablábamos de la máxima que pronunciamos anteriormente, la de resultados inciertos, reglas claras, ¿verdad? El principio de interdicción de la arbitrariedad, ese es otro término jurídico, pero eso es que se impide la arbitrariedad por completo, ¿verdad? No, los márgenes legales, constitucionales y reglamentarios dan ese marco de acción al Tribunal Supremo de Elecciones y a todos los agentes electorales, y debe respetarse completamente. Más principios, el de equidad en los procesos electorales. Esto es muy común que el tribunal lo revise cada vez que hay denuncias por la beligerancia política, tratando de que no haya ninguna persona funcionaria que dé alguna ventaja extra a algún partido político, inclinándose o manifestando su parcialidad a la hora de cumplir sus funciones o cuando le está prohibido hacerlo. Todos los procesos tienen que respetar esa equidad de participantes. También otro ejemplo importante es cuando el tribunal organiza el debate entre las candidaturas, por ejemplo ahora a la presidencia de la República, en que tiene que invitar a todos y todas las candidatas y candidatos participantes de los partidos inscritos en esa elección, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo del principio de equidad, el principio de economía procesal. Esto es cuando se logra en una sola elección pues, decidir por todos los cargos que se están poniendo en juego, ¿verdad? Y también tenemos el principio de preclusión y calendarización. Eso tiene mucho que ver con los términos y tiempos que se establecen en la ley y en el cronograma electoral. Todas las etapas tienen un inicio y un final para poder iniciar con la etapa siguiente y debe cumplirse. No hay forma de prorrogar, por ejemplo, la inscripción de candidaturas, los plazos, la impresión de papeletas, la entrega del material electoral. Todo tiene una calendarización que debe cumplirse. Y por último, otro principio no menos importante, que es el de unidad o simultaneidad del acto electoral. Este va de la mano con el principio de economía, que también pues, obedece a que todos los cargos se elijan en un mismo momento para que no haya ventajas entre otros partidos. Y junto con el principio de economía, que también pues abarata los costos de una elección. Y acá, pues también otra cuestión importante a considerar es que el proceso electoral costarricense es de los menos onerosos que se dan en la región. Así que, pese a que es mucho lo que se desembolsa, muchos millones de colones, sigue siendo de los menos onerosos de la región. Los sujetos del proceso electoral que actúan en cada una de las etapas es importante que los conozcamos. Los partidos políticos, las personas candidatas, la ciudadanía, el electorado, los votantes, habitantes de la nación, que a veces nos pueden acompañar como guías o participantes de manera voluntaria, los medios de comunicación, los agentes electorales en general, que son las personas asesoras, las personas observadoras, auxiliares,
Cuerpo Nacional de Delegados, la Fuerza Pública, todos los que colaboran y tienen una función específica en el proceso electoral. Luego los organismos electorales, el tribunal compuesto por los magistrados y las magistradas, el registro electoral, que es la administración electoral propiamente, el registro civil, que es donde de donde salen el padrón y las cédulas de identidad para efectos de poder realizar bien un proceso electoral, las oficinas regionales, que también sirven para apoyar el proceso electoral, hay 32 a lo largo del país, el personal en general del Tribunal Supremo de Elecciones, nos desdoblamos o nos partimos en 2 y hasta en 3 para participar en los diferentes programas electorales que se necesitan para la organización del proceso. Las juntas electorales, estas son 2 que se hacen, que se organizan o se conforman para cada proceso electoral electivo, porque en el consultivo vamos a ver que no es lo mismo. Las juntas electorales pueden ser cantonales, tienen que ser 82, una por cantón, las conforman un representante de cada partido político inscrito y que va a participar en la contienda. Puede tener cada persona del partido político hasta 2 suplentes y se encargan de designar a los integrantes de las juntas receptoras de votos. Esas son las que conocemos como las mesas de votación o los miembros de mesa. También tendrá representación cada partido político participante y podrá también tener hasta una persona suplente por cada uno. Esto sucede tanto a nivel nacional como con el voto en el extranjero. También tienen que conformarse las juntas electorales, las receptoras de votos, porque pues, en el extranjero no tenemos cantones nacionales, obviamente, pero sí se conforman con la representación de los partidos que deseen participar. Este es un diagrama de los posibles agentes electorales que están en un proceso electoral el día E, el día de la jornada electoral a nivel nacional en Costa Rica. No les voy a nombrar cada uno, pues no hace falta que yo repita los nombres, salvo que acá es el aula donde se va a realizar las votaciones específicamente. Aquí está la junta receptora de votos. Imagino que ven la flechita, o no sé si la están viendo del cursor. Luego están los auxiliares electorales, que son personas designadas por el propio tribunal. Las personas fiscales de los partidos políticos, de la junta receptora de votos. Puede haber una por partido, nada más, por partido político en ese momento en el recinto secreto. En el recinto, electoral, el recinto secreto, solamente las personas votantes pueden estar. Los electores y electoras hacen fila fuera del aula. Hay una persona encargada del centro de votación que es encargada del lugar, de la escuela o centro donde se desarrollan las votaciones, encargada de abrir, de cerrar, de ver que las aulas tengan todo lo necesario, junto con las personas asesoras electorales del tribunal. La observación nacional y la observación internacional, estas son, para cada elección es importante designar, el tribunal las designa a petición de la ciudadanía y de los organismos electorales internacionales, el fiscal general de partidos políticos, un miembro de la Junta Cantonal, guías electorales también están en la elección, las personas del Cuerpo Nacional de Delegados, que son los intermediarios entre el tribunal y la fuerza pública y los locales de partidos políticos y demás actividades en las zonas públicas del país. Los delegados pueden estar dentro del centro de votación o bien afuera también y colaboran específicamente con la elección. Por su parte, este otro esquema es de los agentes electorales en el extranjero.
cómo se han conformado las juntas receptoras y quiénes están dentro del proceso electoral. Vemos que hay una autoridad consular, es la que se encarga, no la autoridad, ni el embajador ni la embajadora, sino la persona que es el cónsul de cada lugar en el extranjero, porque son de carrera, no son nombramientos políticos. Por eso es que es el cónsul quien ejerce la autoridad y ayuda y coadyuva con el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones. Se permite la observación internacional también. Hay personas voluntarias que pueden ayudar con la ubicación de las personas electoras en el padrón. También la representación de partidos políticos puede darse en las juntas receptoras de votos. El material electoral se envía a través del sistema Courier en Costa Rica a los diferentes países, y tanto para envío como para el retorno del material electoral, y la autoridad consular es la responsable de ese material electoral, de enviarlo y de recibirlo cuando no sea necesaria la presencia de personeros del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora sí, vamos a ver un poquito más detenidas cada una de las etapas del proceso electoral, y por allí podemos ir viendo un poco los mitos del proceso electoral, las cosas que a veces confunden a las personas, pero que tienen una explicación seria y completa. La etapa preparatoria, bueno, estas tres etapas también se dan obviamente con el voto en el extranjero, y el voto en el extranjero solamente ocurre en elecciones para la presidencia y vicepresidencia de la República. Así lo establece, si mal no recuerdo, el artículo 187 por ahí del Código Electoral. Es la única posibilidad de hacer elecciones en el extranjero, cuando son para votar por la presidencia y vicepresidencia de la República, y en procesos consultivos nacionales, como por ejemplo el referéndum. La etapa preparatoria tiene diferentes partes o etapas. Está la primera, que es la de la división territorial electoral. El tribunal tiene un plazo a partir para conformar la división territorial, a partir de la división territorial administrativa. Esto es, que divide en distritos administrativos los diferentes distritos y lugares del país, a efectos de poder instalar mejor las juntas receptoras de votos. Entonces, habrá tantos distritos electorales como integración de juntas de votos. El padrón electoral se conforma también mes a mes, se le señala al tribunal la cantidad de personas que lo integran, cuántas personas nuevas se han integrado, los niveles diferentes de edad, para efectos de que las personas cuando cumplan 18 años, por ejemplo, puedan inscribirse y votar. Hay tiempo hasta antes del 6 de febrero, hasta el día anterior al 6 de febrero, para inscribirse y para actualizar el padrón electoral. Una vez que pase esa fecha, ya no es posible esa petición para integrar el padrón, porque tiene que llevarse a imprimir y todo lo que requiere la logística y la repartición oportuna de ese material electoral. La convocatoria a elecciones es el momento en cual el tribunal da el banderazo de salida para el proceso electoral. A partir de allí suceden varias situaciones relacionadas con la propaganda política, con la inscripción de los medios y para hacer encuestas y sondeos de opinión, la
La convocatoria, el financiamiento de las campañas de los partidos políticos puede pedirse ya sea de manera adelantada y posterior contra liquidaciones a partir de los gastos en que incurran en ese momento de la convocatoria de elecciones en adelante y hasta el propio día de las elecciones. Y también pueden incluirse gastos de la segunda vuelta electoral en caso de que proceda. Tenemos, bueno, toda la campaña y propaganda electoral que ocurre también en este momento de la etapa preparatoria, la acreditación de fiscales, de la conformación de las juntas receptoras de votos y antes, obviamente, de las juntas cantonales y cualquier otra gestión administrativa que tenga que ver con lo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones. También se da capacitación a las personas agentes electorales y se acondicionan los locales para el lugar donde la gente va a llegar a votar. Tienen que ser accesibles, no pueden ser en segundos pisos porque para que las personas con discapacidad y adultos mayores o personas que tengan alguna cuestión de dificultad puedan acceder libremente al sufragio. La etapa constitutiva de eficacia es donde se dan los efectos queridos que tienen que ver ya precisamente con el día E, la jornada electoral. Es decir, la apertura de las juntas receptoras de votos antes de las 6 de la mañana. Recordemos que el proceso es de entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Son 12 horas de jornada. Obviamente, el material electoral ya se tuvo que haber entregado a las juntas receptoras de votos por parte de las juntas cantonales y en concordancia con la fuerza pública y la persona asesora electoral. Entonces, para poder dar la apertura de las juntas receptoras tiene que acondicionarse el recinto propiamente, armar las cajas, colocar todas las papeletas que se necesitan y organizarse las personas de partidos políticos que son los representantes obligatorios y que dan las posibilidades de fiscalización entre ellos mismos en las juntas receptoras. La recepción del sufragio, es decir, todas las personas van entrando y van votando, el cierre luego de las juntas receptoras de votos y el conteo de los votos. A las 6 de la tarde se cierra y pueden votar todavía quienes estén dentro del aula o del recinto. Ya los que están haciendo fila fuera del aula, ya no es posible que se les reciba su voto. Se cierran las puertas y solamente votan quienes están dentro del recinto. La devolución del material electoral, una vez que se cuentan, se hace, el conteo definitivo de votos, y aquí es importante empezar a tomar algunos de los mitos, digamos, que pueden darse y que las personas, pues tal vez por desconocimiento, no consideran que es así o que debe ser así. El conteo de los votos es definitivo por parte de las juntas receptoras de votos. Así lo establece el artículo 197 del Código Electoral. Es un cambio en el sistema de conteo de los votos. Entonces, las juntas receptoras de votos van a hacer el conteo definitivo. Un escrutinio preliminar. Escrutinio es revisar el material electoral. ¿Cuál material electoral? El padrón, las diferentes incidencias que se anotaron, los materiales ocupados y utilizados para el ejercicio del sufragio. El escrutinio definitivo le corresponderá al Tribunal Supremo de Elecciones a partir del conteo definitivo de las juntas receptoras de votos. Entonces, si no se dan alguna de las excepciones establecidas en la normativa y en la jurisprudencia del tribunal para hacer todo el conteo de votos, nuevamente, entonces el tribunal acepta como válido lo que la junta receptora de votos determinó. Por eso es que es tan importante la representación de los partidos políticos en esa junta receptora de votos. El sistema fue concebido para que se fiscalizaran entre sí los partidos políticos. Igual el tribunal
designa auxiliares electorales para cada una de las juntas receptoras de votos. También en esa etapa constitutiva de eficacia podemos incluir a la segunda vuelta electoral en caso de que así suceda. Es un proceso continuo, no es un nuevo proceso electoral, es el mismo proceso porque aún no se ha definido quién va a ocupar la presidencia de la República. Entonces también continúa esa etapa constitutiva de eficacia para que se pueda desarrollar el proceso. Por último, bueno, acá está un gráfico con varias imágenes que dan más o menos el orden que acabamos de pronunciar a la hora de armar y de organizar el aula y la votación. Está el acondicionamiento del local, la fila de las personas electoras. Afuera del aula debe pegarse en la pared la lista de votantes para que las personas puedan ubicarse y si gustan y tienen pues esa posibilidad de retentiva, anotar o aprenderse el número que corresponde dentro del padrón para que a la hora de buscarse en el padrón cuando ingresan y presentan su cédula de identidad puedan localizarlos más fácilmente. Si no dicen el número no hay ningún inconveniente. La gente de la Junta Receptora tiene la obligación de buscarlos en el padrón. La gente presenta la cédula de identidad. Ahora, en este momento de pandemia, la cédula la deben de colocar en la mesa de la Junta Receptora de Votos. Y allí deben verla las personas integrantes de la Junta Receptora para evitar la manipulación completa. Perdón, he estado un poco enferma y pierdo la voz. También, si las personas desean, pueden llevar su propio lapicero, aun y cuando la crayola que el tribunal ofrece va a ser desinfectada en cada ocasión, pero se va a permitir, a raíz de la pandemia y de toda esta situación, que las personas lleven su propio lapicero y allí marquen la papeleta en el recinto secreto. También pueden darse votos públicos o votos asistidos, que eso es importante considerarlo. Cuando las personas no pueden por sí mismas ejercer el voto, la persona manifiesta que lo quiere hacer a viva voz ante la Junta Receptora de Votos y el presidente de la mesa o la presidenta de la mesa marcarán la papeleta conforme lo soliciten. Igual, si hay una posibilidad de voto asistido, es que una persona costarricense mayor de edad acompañe al recinto secreto a votar a la persona. Y allí le colabora con la marca de la papeleta. Bueno, quizás en el tiempo de preguntas o más adelante podamos evacuar algunas de las dudas principales. Es posible que la prensa esté presente también en esos momentos dentro de los recintos de votación, siempre que no estorbe el buen accionar de la Junta Receptora de Votos ni el libre tránsito o paso de las personas votantes. La etapa declarativa es donde ya encontramos toda la declaración de los resultados. Es decir, se analizan las condiciones de validez de los votos, cada una de las papeletas fue revisada en el conteo de votos definitivo que efectuó la Junta Receptora de Votos y el tribunal hace el escrutinio definitivo cuando llega todo el material electoral. El material electoral se inserta dentro de un saco, tanto para transportarlo a la ida, para cuando se entrega y tienen que armar el recinto de votación, como cuando ya termina y el material regresa al Tribunal Supremo de Elecciones. En ese saco va un chip y también en el padrón electoral va un chip de seguridad que pasa por una zona donde se recibe ese dato y se anota
la fecha de ingreso y la hora de ingreso de ese material electoral. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la ley establece que las demandas de nulidad contra los resultados electorales, ya sea del conteo de votos definitivo de la Junta Receptora o del escrutinio definitivo del Tribunal Supremo de Elecciones, pueden ser impugnados con esa demanda de nulidad dentro de un plazo de 3 días a partir del momento en que entró el saco al Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, se puede demandar una junta receptora de votos, el conteo, a partir del momento en que entró el saco de esa junta receptora de votos en el Tribunal Supremo de Elecciones. A partir de allí, a las personas votantes, solo las personas que han ejercido el voto o representantes de partidos políticos del comité ejecutivo del partido político, pueden impugnar con una demanda de nulidad esa votación. También, cuando se trata del escrutinio definitivo, tienen 3 días a partir del momento en que se escrutó la mesa o la junta receptora respectiva. El escrutinio definitivo lo hacen los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones en un recinto específico de la institución, donde se disponen 5 mesas para cada una de las personas de las magistraturas. Cada magistratura de las que integran en este momento el tribunal tendrá una mesa a cargo y podrán ser suplidos o cambiados por suplentes cuando así lo ameriten y con previa distribución con claridad. Cada sesión de la mañana, cada conteo de votos, escrutinio de votos, que se da en las horas de la mañana y de la tarde, se hace dentro de sesiones. Entonces, habrá una sesión en la mañana y una sesión en la tarde. Son sesiones ordinarias del Tribunal Supremo de Elecciones, que son para conteo de votos cuando se den excepciones o el escrutinio definitivo cuando no amerite un conteo. El escrutinio definitivo será siempre es la regla. La excepción va a ser el conteo definitivo. Cuando el tribunal hace un segundo conteo, cuando haya demandas de nulidad que ya han sido admitidas y amerite ese nuevo conteo de votos para determinar qué fue lo que realmente, cuál fue la voluntad del votante. También cuando haya inconsistencias entre el padrón y los materiales electorales y los números o la cantidad de votos, o el material electoral o el padrón no venga o esté en blanco. Muchas veces a las juntas receptoras de votos se les olvida introducir el padrón dentro del saco y luego aparece, se lo entregan a la fuerza pública o al agente del programa de asesores electorales. También se puede dar el escrutinio, el conteo de votos nuevamente si acaso en la junta receptora de votos no estaban al menos 2 fuerzas partidarias como integrantes de la junta receptora de votos. Solo se podrá no contar si además también consta un auxiliar. Entonces, todo eso tiene que estar claro en el padrón y debe firmarse y aclararse quiénes estaban presentes en la junta receptora de votos a la hora del conteo de los votos. También, luego de ese escrutinio se da, el importante y el único que se da cuando es elecciones presidenciales es cuando sea posible una segunda vuelta electoral. Es decir, que no se alcance un porcentaje mayor de diferencia entre el candidato más votado o candidata más votada y el segundo o segunda que siga. Tiene que haber
más de un 2% de diferencia. Y también entre el segundo y el tercer lugar, también debe haber un margen mayor de 2% de diferencia y así no se cuentan los votos. La segunda vuelta procederá si no se llega también al 40% de la votación. Esto quiere decir que la población no ejerció su derecho al sufragio, o no decidió con su derecho al sufragio la presidencia de la República. Entonces, amerita una segunda vuelta electoral. Ya en esa segunda vuelta electoral van a ir solo las papeletas presidenciales, nada más, y no necesita otra vez un 40%. Este es otro de los mitos que también surgen, ¿verdad? Que es necesario un 40% de los votos en una segunda vuelta electoral. Ahí gana, aunque sea por un voto de diferencia. Y si hubiese un empate, la Constitución Política señala que la persona de mayor edad va a ocupar o va a ganar la presidencia de la República con sus vicepresidencias respectivas. Esta es otra excepción. En caso de que después de la noche de elecciones hay una transmisión de datos que hacen las juntas receptoras de votos al Tribunal Supremo de Elecciones. Es lo que conocemos como resultados preliminares. Normalmente, y el tribunal pues goza de esa facilidad tecnológica y de transparencia que permite que esos resultados preliminares estén casi en un 80 o 90% la noche de la elección, unas 2 horas después, unas 2, 3 horas después del cierre de las urnas. Entonces, cuando de esa transmisión de datos se desprenda que puede darse un porcentaje menor del 2% entre la persona más votada y la segunda y la tercera, entonces el tribunal va a ordenar un conteo total de todas las papeletas presidenciales. Esa es una de las excepciones para hacer un conteo también de papeletas. Luego de todo esto procede la declaratoria de elección. El tribunal tiene un plazo también para hacer la declaratoria de elección. Dentro de ese plazo tiene que resolver las demandas de nulidad que se presenten y una vez hecha la declaratoria de elección o resultados de la consulta en caso de consultas nacionales, populares o locales en caso de plebiscitos, ¿verdad? También todo esto será obligatorio y de aplicación inmediata. No hay necesidad de publicarlo en la Gaceta o en el diario oficial para efectos de que tenga esa validez, sino es a partir de que el tribunal adopta la resolución y la firma. En ese momento se da la declaratoria oficial de resultados y estos van a estar ya colgados permanentemente en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Se han mantenido y actualizado perdón, en el sitio Nuestros Gobernantes. Una vez que se da esa declaratoria de resultados, no se pueden impugnar los puestos y los cargos. Tiene que ser por asuntos sobrevinientes, una vez que ya estén desempeñando el cargo, que puedan ser impugnados y solicitarse cancelaciones de credenciales de las personas. Una vez que se da la declaratoria de elección, se entregan las credenciales que los hacen representantes de los cargos o dueños de los cargos en los que fueron electas las personas. Los tipos de elecciones, digamos, para hacer un poco de resumen y de conclusión a lo que estamos revisando, son elecciones entonces electivas y consultivas. Es importante tomar en cuenta las diferencias que existen a partir de las consultivas, que se vota por un no o un sí y participa la ciudadanía completa, a diferencia de las representativas, que son donde elegimos personas, ¿verdad? A través de candidaturas y participan diferentes agentes. Entonces, en los procesos consultivos
Los partidos políticos no tienen participación exclusiva, pueden acreditar fiscales, eso sí. Quienes están en la Junta Receptora de Votos son personas auxiliares del Tribunal Supremo de Elecciones. Así lo establece, por ejemplo, la ley de referéndum. En los procesos consultivos, cualquier persona, incluyendo funcionarias y funcionarios públicos, tienen derecho a hacer propaganda en favor o en contra del sí o del no, ¿verdad? Para el proyecto que se someta a consulta. Lo que sí es prohibido es utilizar los recursos del Estado a efectos de hacer algún tipo de campaña a favor o en contra. El transporte, y la ciudadanía, porque es un proceso ciudadano, la conforman tanto personas habitantes como en privado como personas funcionarias públicas. Y quienes tenemos prohibición absoluta, la mantenemos en ambos procesos, ya sea en la fuerza pública, el agente de servicio consular activo, en el servicio exterior, y nosotros, todos los que trabajamos en el Tribunal Supremo de Elecciones. En la consulta, en los procesos consultivos, el transporte debe ser gratuito el día de las elecciones. Y en los electivos no ocurre eso. Pero sí tiene que haber un transporte normal, común y corriente. Recordemos que las elecciones se producen los domingos, ¿verdad? El primer domingo de febrero. En el caso de las electivas, ¿verdad? Y en los procesos consultivos, pues 3 meses después de que se convoque. En los procesos consultivos, las juntas receptoras se forman con personas designadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. No está prevista la participación de juntas cantonales porque no hay partidos políticos de por medio en las juntas receptoras, pero sí se permite la fiscalización de los partidos políticos. No hay un proceso de cierre del padrón tal y como sucede en los electivos, ¿verdad? Los electivos es 4 meses antes de la elección, y en los consultivos el padrón que funcionará es el que se haga con un corte al mes anterior al proceso electoral. Entonces, es bastante el día del proceso electoral, ¿verdad? La diferencia del padrón. Y cuando hay una elección municipal, es posible que se dé una elección consultiva a la vez, no así con elecciones nacionales. No se pueden hacer elecciones consultivas 6 meses antes ni 6 meses después de una elección nacional. En cambio, cuando hay una elección municipal, sí es posible realizar a la vez un proceso consultivo. Sin embargo, pues sí sería bastante complejo y complicado, no se ha dado hasta la fecha, porque serían, bueno, papeletas para los cargos municipales y papeletas para un sí y un no, un padrón que se cierra 4 meses antes de la elección y un padrón con un corte a 1 mes antes de la elección en caso de las consultivas. Entonces se manejarían 2 padrones. Realmente es bastante complejo, pero bueno, es parte de lo que las leyes establecen y aún no han sido pues puestas en práctica. El caso de que coincidan ambas elecciones. La ciudadanía radicada en el extranjero puede votar en los procesos consultivos nacionales y a diferencia de las elecciones municipales o de diputaciones, allí no puede votar, no puede existir voto en el extranjero. Las principales coincidencias es que siempre el Tribunal Supremo de Elecciones va a ser el organizador del proceso, así lo vimos desde el principio. Solo puede votar la ciudadanía inscrita en el padrón y que porte cédula vigente. Si la cédula no está vigente, pues no puede votar. Recordemos que el tribunal, a raíz de la pandemia, señaló que las cédulas vencidas a partir del 4 de febrero del 2020
y hasta el 6 de febrero del 2022 son válidas y serán utilizadas para todos los efectos, incluyendo el proceso electoral. Entonces, y esto lo hizo para evitar aglomeración de personas a la hora de hacer renovaciones de cédula, ¿verdad? Y reposiciones y demás. Entonces, es posible votar con la cédula vencida si esta venció después del 4 de febrero del 2020 y se mantiene vencida hasta el 6 de febrero del 2022. Usualmente es un año antes, pero esto es una excepción en razón de la pandemia. Y solamente es con cédula de identidad que se puede votar, ni con pasaporte o licencia. El único instrumento es la cédula de identidad. Las personas naturalizadas costarricenses pueden votar un año después de haber recibido esa nacionalidad y deben portar cédula de identidad también. Otras coincidencias es que cada persona ciudadana solo puede votar en las juntas receptoras de votos donde aparezca inscrita, es decir, el domicilio electoral, ¿verdad? Es diferente del domicilio residencial, que es donde viven las personas. El domicilio electoral es donde votan. Cada persona tiene una junta receptora única donde puede votar. Y esto queda ya firme a partir del 5 de febrero, del 5 de octubre del 2021, en el caso de esta elección que viene. También es importante tener en cuenta que cuando se trata de los centros de votación ubicados en centros penitenciarios o de reclusión permanente, hay posibilidades de que la persona cambie de lugar de votación y se le entreguen papeletas en este nuevo recinto que le toque votar. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces las autoridades penitenciarias trasladan de centro penitenciario a las personas sin su voluntad, o sea, sin que sea voluntariamente por cada persona recluida. Entonces, esa persona no tiene realmente la culpa de no poder votar. Y recordemos que se debe votar, y todos estos son mitos también, ¿verdad? Que se debe votar, cualquier persona puede votar en razón del principio de inocencia, siempre que no esté en una sentencia judicial firme el impedimento de ejercer sus derechos políticos. Mientras no esté juzgado y no se le señale que deben ser suspendidos sus derechos políticos, las personas privadas de libertad y las personas que están siendo investigadas y que aún no han sido o no puestas en algún reclusorio, pueden votar perfectamente en razón del principio de inocencia que rige en este país. En el caso de las personas privadas de libertad, cuando se les pasa de lugar de votación, se informa a las personas de las juntas receptoras de votos que van a recibir nuevos votantes, entonces se van a sumar unas papeletas extra que se las van a hacer llegar desde la dirección del registro electoral y van a restarse de la junta receptora de donde provienen las personas privadas de libertad, ¿verdad? Para efectos de que a la hora de hacer el conteo de votos y el escrutinio puedan calzar y coincidir la cantidad de papeletas conforme la cantidad de votantes que se dieron en esas circunstancias. También hay juntas receptoras de votos en los centros de los lugares de ancianidad, en los centros de estancia temporal, se le denominan, y también en los centros que tienen personas recluidas por haber tenido algún problema con la ley, ¿verdad? Entonces también es posible que tengan alguna dificultad mental y en ese centro también puede haber una junta receptora de votos. El horario de votación es el mismo, son 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Se vota marcando una papeleta. En los consultivos es obvio que es sí o no, cuando se hace una pregunta o la consulta. Y ya para cerrar,
hacemos un resumen de las garantías de salvaguarda de la democracia que permiten a la ciudadanía estar tranquila, sabiendo que está en buenas manos. Realmente quienes trabajamos en el Tribunal Supremo de Elecciones consideramos a las papeletas prácticamente sagradas, es como si fueran nuestros ojos, y le damos el cuidado debido. De hecho, cuando se capacita a las personas en el tema del conteo de los votos y las nulidades y demás, se les advierte el trato que se debe dar a las papeletas y el respeto a la voluntad ciudadana. Entonces, esas garantías es que va a haber fiscalización partidaria en todas las etapas, hay posibilidades de que los partidos así lo hagan, hay presencia de partidos políticos en cada junta receptora de votos y en las mesas de escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones. Allí puede haber un representante por partido político por mesa. Entonces, pues, está totalmente fiscalizado. La constancia de resultados la pueden solicitar en certificación de votos hasta 3 el día de las elecciones, y también las boletas de escrutinio de cada junta receptora de votos se pueden entregar y constan de manera virtual en la página web una vez iniciada la sesión siguiente, las de la sesión anterior. Hay auxiliares electorales trabajando para el tribunal en las juntas receptoras de votos. Se permite y se da la observación tanto nacional como internacional. Las personas delegadas también de organismos electorales fuera del país, ¿verdad? De otros países, y también el Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal, que garantiza la buena marcha del proceso electoral en ese día. Hay medios de comunicación que pueden estar presentes incluso en el conteo definitivo de votos y en el escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay filmación, transmisión en vivo, es decir, hay transparencia en todas las etapas del proceso electoral. Estamos pues, en la lupa de toda la ciudadanía interesada en ver los resultados y conocer cómo se respeta su voluntad. Todo lo que hemos conversado en este momento está en esos módulos en la web del tribunal, en jurisprudencia, normativa, nuestros gobernantes, publicaciones que el mismo Instituto de Formación y Estudios en Democracia ha creado y que están totalmente disponibles. Igual les podemos hacer llegar los enlaces respectivos, los correos electrónicos de ustedes, y pues no resta más que agradecerles perdón, la atención, y pues cualquier duda estamos a la orden, ya sea en este momento o a través del correo de jurisprudencia y los teléfonos de la Oficina de Jurisprudencia Electoral y Normativa del Tribunal, o bien del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Muchas gracias, y por mi parte es todo. Doña Arlette, muchísimas gracias por la explicación, el tiempo que nos ha dedicado también con este tema importantísimo. Hay cosas que creemos saber y que tal vez no son como las creemos, y por eso la importancia de este tipo de capacitaciones. También conocer algunos aspectos adicionales a los que ya conocíamos para poder complementar la labor que realizamos comunicadores. En este foro de hoy nos acompañan publicistas, relacionistas públicos y también periodistas. Tenemos también algunos estudiantes universitarios que nos están acompañando de manera particular. Dentro de eso, voy a generar la consulta que tengo para acá de Noemi Coto, que ella consulta que si con el fortalecimiento de los medios digitales han pensado desde el tribunal en la necesidad de un nuevo reglamento para la actividad electoral en redes sociales desde el trabajo que realizan en el tribunal y del IFET, por supuesto. Bueno, sí se da capacitación para el uso de las redes sociales, y también el tribunal se ha pronunciado en diferentes ocasiones cuando se ha dado situaciones de campañas políticas en redes sociales.
no hay un reglamento específico al momento que regule las redes sociales como tal en los procesos electorales, pero sí existen pronunciamientos que tienen que ver con esto, al punto que la propaganda política es posible hacerla en redes sociales y no está vedada en los plazos de la veda electoral que se da tanto en diciembre como los días previos a la elección, porque lo que está vedado es lo que se paga, es la publicidad pagada, no así la que las personas y las candidaturas tienen libremente en sus puestos de las redes, ¿verdad? En el Facebook, en Twitter, en cualquiera de estas, donde las personas tienen que ir a buscar esa propaganda o esa información. Entonces, eso no es prohibido de ninguna manera. Y pues el tribunal sí ha tenido bastante pronunciamientos en este caso. Y de hecho, una de las charlas de estas jornadas va a ser muy enfocada en esto. Sobre esa misma línea, ¿quiénes pueden proponer cambios en los reglamentos del Tribunal Supremo de Elecciones? Por ejemplo, en este caso, como el que nos mencionaba la colegiada Noemí Coto. Ok, los reglamentos que el Tribunal Supremo de Elecciones dicta los hace con su competencia electoral y tiene posibilidades de interpretar las normas de esos reglamentos. Entonces, la ciudadanía o los representantes de los comités ejecutivos de los partidos políticos, así está establecido en el artículo 12, en uno de los incisos del Código Electoral, establece que la ciudadanía o los jerarcas de instituciones pueden hacerle consultas al tribunal de aclarar o interpretar o adicionar, qué sé yo, ¿verdad? Alguno de los pronunciamientos. Y el tribunal obviamente hace un estudio de admisibilidad previo para determinar si lo que se está consultando obedece o tiene relevancia para el proceso electoral que se está dando en ese momento, ¿verdad? Para el que se dictó, digamos, el reglamento en cuanto a procesos electorales. ¿Ese proceso el ciudadano lo hace a través de un correo, de una llamada? ¿Cómo lo gestiona? Bueno, el tribunal no acepta denuncias ni solicitudes anónimas de ningún tipo. Entonces, puede hacerse la consulta también por medios digitales si las personas poseen firma digital, ¿verdad? Porque la identificación es indispensable en ese sentido. El tribunal igual va a hacer el análisis de admisibilidad que corresponda y pues tomará las decisiones, ya sea de prevenir si falta alguna información o bien rechazar esa solicitud o interpretar. Y doña Yasmín tiene acá 2 consultas. Dice, quisiera saber si nos pueden compartir el calendario electoral que se maneja para el próximo proceso de elecciones. Eso... Claro que sí, se los podemos hacer llegar al correo electrónico, pero también está en el sitio web del tribunal, en el apartado de normativa, normas emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones, en otras normas electorales, una cosa así, pero con mucho gusto se los hacemos llegar. Y la segunda consulta es que dice que quiero saber cómo puede participar una ciudadana cualquiera en una junta receptora de votos. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene un banco de auxiliares electorales. Esos son personas ciudadanas que voluntariamente se ofrecen a trabajar para el Tribunal Supremo de Elecciones el día de las elecciones. Entonces, esas personas pueden estar en la junta receptora de votos e incluso si no llega ningún miembro o integrante de partido político, asumen la junta receptora de votos. Pero esa es la única forma a través de la ciudadanía, a través, ¿verdad?, de auxiliares electorales que pueden integrar una junta receptora de votos. ¿Y cómo puede formar parte de esta agrupación? ¿Cómo puede indicar que quiere participar? Ajá, pues le hace llegar su información, currículum y demás a la Dirección General del Registro Electoral y allí ellos pues revisan a través también del programa de asesores electorales pues
para poder ingresar a las personas. La colegiada también Bielka Valenciano nos consulta si podría profundizar en el tema de la libertad de participación de funcionarios públicos en campañas electorales. Claro que sí. Esta prohibición de participación política está en la Constitución Política. Propiamente en los artículos en el 95, inciso 3, y en el 102, inciso 5 de la Constitución Política. El 95 establece los principios que van a regir en la ejecución y demás del sufragio. Y establece que se tiene que dar una garantía de neutralidad en el gobierno nacional. Y recordemos que el gobierno nacional no es solamente el presidente de la República, es la función pública en general. Entonces, desde allí tiene que respetarse esa neutralidad. Luego en la ley, en el artículo 146 del Código Electoral, establece principalmente en los 2 primeros párrafos quiénes y qué formas de participación se puede tener. En el primer párrafo aplica para la generalidad de funcionarias y funcionarios públicos. Ahí están incluidos las personas que trabajan en las municipalidades, ya sea en cargos de elección popular o no. Y en el segundo párrafo está una lista taxativa, o sea, limitativa total de cuáles cargos tienen una prohibición absoluta de participar en política. Y absoluta significa que no pueden hacer más nada que votar en secreto el día de las elecciones. Ni siquiera en una convención de partidos políticos podrían votar esas personas, porque para efectos de una convención, aunque sea abierta, se evidencia que hay una militancia del partido político. Entonces, el tribunal perfectamente puede hacer un procedimiento sancionatorio ante alguna denuncia que se dé. ¿Qué pasa con el párrafo primero? Las personas que están en la función pública, según lo que establece ese párrafo, pueden ejercer campañas políticas o proselitismo fuera de horario laboral, sin utilizar el cargo, sin utilizar los recursos del Estado. Por ejemplo, si les dan un celular o un vehículo o un correo electrónico para trabajar, se lo da la administración, no pueden utilizarlos para navegar en redes, mandar correos o cuestiones de partidos políticos. La sanción es muy grave a quien incumpla esta prohibición de participar en política o manifestar esa parcialidad cuando le esté absolutamente prohibido, o en los momentos en que le esté prohibido cuando se le permite algún tipo de participación. La sanción es despido después de un procedimiento sancionatorio, por supuesto, ¿verdad? No es que nada más se despide y ya, tiene que haber un procedimiento sancionatorio. La denuncia únicamente se pone ante el Tribunal Supremo de Elecciones, porque así lo establece la Constitución Política. No hay ninguna otra institución que tenga que hacer el procedimiento. No es un procedimiento disciplinario, no hay una gradación de sanciones. Las únicas sanciones aplicables es el despido, si se considera a la persona culpable, ¿verdad? El despido y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Constitución Política establece que no menos de 2 años de inhabilitación. El Código Electoral en este artículo 146 establece que puede ser de 2 a 4 años esa inhabilitación. Y si se comprueba que utilizó recursos del Estado, puede también incurrir en el delito de peculado, que es penado con cárcel. Entonces, además del despido, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, puede ser encarcelada la persona. No hay, digamos que si una persona, por decirlo así, del Poder Judicial, que ejerce justicia, un juez o una jueza, que tienen prohibición absoluta según el segundo párrafo del Código Electoral, del artículo 146, si participa en política de alguna forma, ¿verdad? Porque tiene prohibición absoluta, si bien en la ley orgánica del Poder Judicial hay sanción y prohíbe la participación de las personas en política, la sanción no se le puede dar a nivel únicamente, ¿verdad? No se le puede dar a nivel del Poder Judicial. Tiene que haber una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Muy bien. Porque el Poder Judicial lo que hace es que suspende a la persona por 1 semana, por 1 mes,
¿verdad? O una simple llamada de atención. Y eso es muy grave porque es la parcialidad política prohibida que lo establece la Constitución. ¿Esa denuncia se presenta igual de manera presencial, electrónica? ¿Cómo se presenta esa denuncia? Igual, el tribunal no acepta denuncias anónimas porque está en juego la soberanía popular, ¿verdad? La designación de personas también y el proceso electoral en ese sentido. Entonces, y la reputación de las personas, ¿verdad? También que puede hacer que haya una denuncia falsa o calumniosa. Entonces, se ocupa la identificación total de la persona con las pruebas suficientes, se acepta cualquier tipo de prueba que esté en la materia procesal nacional y puede hacerse, sí, a nivel electrónico, siempre que se haga con firma digital, ¿verdad? Okay. Puede hacerse presencial o a través de otra persona que le lleve el documento. Esa persona pues obviamente tiene que ser identificada con su cédula de identidad y eso sí, la firma sí debería estar autenticada por algún profesional en abogacía. Ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces en las últimas dos consultas de Bielka Valenciano es la primera que dice: manifiestos políticos en redes sociales pueden resultar sancionatorios para un funcionario público. Si tiene prohibición absoluta, sí. Porque, vamos a ver, el tribunal en resoluciones ha definido que el solo hecho de darle me gusta o seguir una página no implica participación política, porque en algunas páginas se requiere de eso para poder conocer la información. La participación política sería si hace manifestaciones ante alguna cuestión que ha posteado las personas en las redes sociales. O que la apoya, o que le da un me gusta al comentario, ¿verdad? O se hacen comentarios. Luego, se han dado denuncias porque la gente participa estando supuestamente en horas laborales en las redes sociales, funcionarios públicos. Entonces, el tribunal, en realidad ha sido muy complejo la posibilidad de comprobar que fue en horas laborales porque las personas postean el asunto y pudieron estar en su tiempo de café, en su hora de almuerzo o en su tiempo de desayuno. Entonces, se hace bastante difícil la comprobación de que sean horas laborales. Sí. Finalmente, doña Gretel von Herald nos pregunta, o más bien solicita que si pueda aclarar un poco sobre los agentes electorales que colaboran en los centros de votación, qué hacen y cuáles son sus funciones. Claro. Bueno, veíamos rápidamente, obvio, porque es bastante la información. Los agentes electorales son todas las personas que cumplen una función el día del proceso electoral, el día de las elecciones, propiamente. Entonces, en este reglamento que les hablo, que está fresquito, que salió ayer, el tribunal lo dictó ayer, se establece quiénes son los agentes electorales que van a participar en este proceso electoral. Entonces, tenemos a las personas que están en las juntas electorales cantonales, que las conforman una por partido político en cada uno de los cantones, y las receptoras de votos, que son conformadas también, en principio, y es lo deseable, porque así lo quiso el legislador y el constituyente, que sean por parte de los partidos políticos la representación y que se fiscalicen entre ellos. Sin embargo, el tribunal a veces ha tenido que nombrar auxiliares electorales, que también entonces son agentes electorales, para que colaboren con la recepción del voto de las personas. También está el Cuerpo Nacional de Delegados, que son personas voluntarias que trabajan para el tribunal como intermediarios entre el Tribunal Supremo de Elecciones y la fuerza pública y demás situaciones que se pueden dar fuera en los lugares públicos, con la autorización de locales, con las manifestaciones, con las plazas públicas, con desfiles, etc. También está el programa de asesores electorales, que son, y el personal electoral en general, que trabajamos para el tribunal en el proceso electoral, ya sea en alguno de los programas, ya sea de capacitación o de acondicionamiento de locales, de impresión de papeletas, de confección del padrón electoral, de escrutinio. Son muchos programas que se desenvuelven en el tribunal en la que participamos el personal electoral. También
están, aparte de estos personeros, también vamos a ver cuál otro me falta, las personas fiscales de los partidos políticos que se encargan de precisamente fiscalizar que la actuación se esté dando correctamente. Pueden ellos también recoger los resultados que se van dando durante el día, con tres posibilidades, 3 veces al día lo pueden hacer, una por partido político, 3 veces al día, que dan cuenta de cuántas personas han ido a votar. No el resultado de las votaciones ni por quién han ido votando, sino cuántas personas van votando a los 3 cortes que se pueden solicitar. También son agentes la persona encargada del centro de votación, que es quien tiene la llave del lugar, y abre, cierra, se preocupa porque las aulas estén disponibles, ¿verdad? Y demás. También están los observadores nacionales e internacionales. Están otras personas que hacen voluntariado para el tribunal, como las guías electorales. Y pues creo que es todo, y los integrantes de las juntas receptoras, ¿verdad? No sé si se me fue alguno más. Muy bien, doña Arlet, muchísimas gracias. Bueno, agradecer al Instituto de Formación, Estudios y Democracia, el Tribunal Supremo de Elecciones, a la señora Ileana Aguilar Olivares, directora del instituto, y también a doña Ana Beatriz Morales. Nada más para cerrar, invitarlos a la próxima capacitación que tendremos el 25 de agosto. Lo estaremos informando y dándoles todos los detalles oportunamente en nuestras redes sociales y a través también del correo que les hacemos llegar a nuestros colegiados. Que tengan una muy feliz noche. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.